Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Un agradecimiento para don Mario por darme la posibilidad de expresar un poco algunas cuestiones que estamos viviendo en la zona ANEA, específicamente en la zona de Bandera. Bueno, cuando estábamos, al principio, cuando empezamos a hablar sobre la posibilidad de venir a hablar, al principio me decían que el título podía ser Desafíos y oportunidades de la sustentabilidad y bueno, en los sistemas de producción. Y la verdad que cuando empecé de antemano a hablar de oportunidades en este panorama que estamos viviendo en el norte, me parecía que iba a haber que tener mucha imaginación y pensar mucho realmente dónde están las oportunidades. Entonces por eso cambiamos a desafíos y amenazas, que me parecía que iba más con la realidad actual de todos. Pero bueno, la verdad que después de trabajar en la presentación y pensar y analizar qué se podía decir, creo que en realidad hay algunas oportunidades. Digamos, cuesta verlas, pero pienso que puede haber algunas oportunidades. Bueno, otra cosa, antes que nada, yo quiero aclarar, esa es mi zona de trabajo, es el sudeste de Santiago del Estero, es la zona de Bandera. Ahí vivo en Bandera y realizo todas mis actividades en un radio no mayor a 100 kilómetros de Bandera, un poquito menos a lo mejor. Así que, digamos, sepan las personas que no son de esa zona que todos los criterios y todo mi trabajo desde hace 18, 19 años está basado en esa zona. Previamente yo me formé como ingeniero agrónomo, recién recibido fui a trabajar a la zona de Garmendia, de Tucumán, así que me considero un técnico, si bien recibido en Rosario, pero me considero un técnico formado en el NOA, con mucha influencia de la Estación Experimental Obispo Colombres. En la zona de Bandera hay una cosa en común, que la siembra de soja es en diciembre y la siembra de maíz es a lo mejor un poco más tarde, diciembre, enero, que eso tenemos en común con todo el norte. Una gran ventaja que tenemos es que no tenemos problema de picudo, esperemos que no llegue, hasta ahora no hemos tenido nunca problema de picudo, a pesar de que por ahí entró Sternecho, de los otros picudos, digamos, no hemos tenido problema, a pesar de que se vio, no se difundió, esperemos que este picudo negro tampoco le pase lo mismo que a los otros picudos, que no llegue. Eso sería realmente bastante lamentable si llega el picudo. Esa es una aclaración también importante, sobre todo cuando por ahí hablamos de control de plagas. Bueno, un poco para empezar, amenaza de los sistemas productivos en el sudeste de Santiago del Estero. Primer problema, inestabilidad climática, eso lo sabemos todos, que seguimos siendo productores en el norte, sabemos el tema de inestabilidad climática. Nosotros, la campaña anterior a esta, terminamos en abril los suelos con 70, 80, con no más de 60 milímetros de agua útil en el perfil, 50 milímetros de agua útil. Este año, para la misma fecha, teníamos 280 o 230 milímetros de agua útil. La diferencia fue en algunas zonas marcada. La soja este año rindió en promedio el doble en algunas zonas de lo que había rendido el año pasado. Realmente hay muchísima inestabilidad climática, eso ya lo sabemos. No sé si tiene mucho sentido hablar de ese tema. El problema de precios internacionales también, honestamente, es una situación crítica para el maíz. Directamente, este año cosechamos 90 quintales de maíz y estábamos amargados porque no rendía, era lo mismo que nada, más maíz era más problema. De eso, digamos, tampoco creo que tenga mucho sentido. Las perspectivas son muy malas, digamos, que como ahí está bajo el precio del maíz, se va a sembrar mucha soja y Sudamérica es un actor muy importante en el precio internacional de la soja, con lo cual creo que en términos relativos, no sé si la soja a corto plazo no está peor que el maíz. En términos relativos soja-maíz, digamos, creo que las perspectivas para la soja también no son buenas, pero bueno, tampoco creo que tenga sentido hablar demasiado de eso, aparte no soy un especialista. Los problemas de costos estructurales, y a esto me refiero, el problema de costos estructurales me refiero a lo que es flete, lo que es impuesto al cheque, todo cómo nos afecta los costos estructurales. En caso en particular del flete, lo que representa el flete en el caso con los bajos precios del maíz, también creo que hablar de eso sería, digamos, no sé, sadomasoquismo prácticamente, porque todos conocemos ese problema. Es un problema que en el norte afecta mucho, digamos. Y bueno, y otro tema es el tema de desafíos tecnológicos. Y con esto me refiero a toda una serie de cambios que estamos teniendo en los últimos 3, 4 años en muchos aspectos, digamos. Por ahí lo más difundido o lo que está más en todas las revistas que uno ve, el tema de maleza, pero también el tema de plagas.
El tema de plagas realmente ha cambiado mucho, o sea, las isocas hoy cuesta bastante más que combatirlas que hace 5 o 6 años. El tema de pseudoplusia, en el caso particular nuestro, pseudoplusia es una plaga que está generando muchos problemas en las últimas campañas. Es un desafío, al margen de usar sojas intactas o no, es un desafío manejarlos con los insecticidas tradicionales. Entonces realmente eso es un desafío para el productor. Ahora se viene una camada de nueva genética en lo cual son variedades de alto potencial que a su vez tienen eventos y a su vez el evento Intacta, que es el primero, pero Intacta abre las puertas a un montón de eventos, ya lo vimos hoy, y realmente es un desafío saber, en soja vamos a tener sojas intactas y sojas RR1 que vamos a tener que manejar como cultivos distintos en todo lo que es logística. Entonces, en la definición de los lotes, cómo vamos a sembrar los lotes para acomodar todo este tema, y me parece que es un desafío tecnológico. A eso después, dentro de pocos años, le vamos a sumar en Extend o en List o Balance, y bueno, creo que es un desafío que tenemos por venir. Y la verdad que si a mí me preguntan, yo creo que el tema de inestabilidad climática es un tema que puede ser positivo bueno, puede ser un tema que un año puede ser bueno, un año puede ser malo. El problema del precio internacional es, creo que va a cambiar, o sea, creo que podemos llegar a tener un par de años de bajos precios, pero después vamos a tener precios internacionales buenos. El problema de costos estructurales, lamentablemente que, no sé, hasta que no cambie el gobierno, probablemente sigamos con la misma regla de juego, pero puede ser que cambie el gobierno y que de acá a 4 años estemos hablando de otras políticas, y puede ser que algo en parte se solucione. El tema del flete va a ser muy difícil de solucionarlo, pero podría haber algunas cuestiones que mejoren, digamos, la ecuación con el tema de fletes. Lo que yo estoy seguro que dentro de 4 o 5 años vamos a seguir hablando de desafíos tecnológicos. Entonces, por eso creo que es el tema más importante, y el tema de desafíos tecnológicos es en lo cual más voy a basar la presentación. No porque los otros temas no sean importantes, son muy importantes, pero digamos quiero tocar en particular el tema de los desafíos tecnológicos que tenemos los productores. Bueno, cuando hablo de desafíos tecnológicos, básicamente voy a hablar de 3, o por lo menos para decirlo lo esquematicé de la siguiente manera. Por un lado, el problema de plagas y enfermedades, todo lo que representa el manejo de plagas y enfermedades. Por otro lado, la nueva genética, y me refiero no solo a Intacta, sino a todos los eventos por venir. Considero que Intacta es el primer evento de una cadena, o sea, creo que se va a dar un cambio, un escalón con Intacta. Y por último, la oferta ambiental. ¿Qué me refiero con la oferta ambiental? Lo de la oferta ambiental me refiero a los recursos que nosotros le damos al cultivo, a esa nueva genética, para que pueda expresar su potencial. Y los recursos que nosotros tenemos para dar al cultivo son luz, agua y nutrientes. Y la realidad es que hoy cada vez mantener el agua y los nutrientes disponibles para el cultivo cada vez nos cuesta más. Creo que el tema de malezas está actuando sobre eso, y creo que nosotros tenemos que entender que las malezas actúan sobre la oferta ambiental. Entonces, para trabajar con la nueva genética, cada vez nos está costando más, y creo que es un problema fundamental lograr poder tratar que todo el agua y los nutrientes queden a disposición de las malezas. Y creo que también la nueva genética va a poder actuar para poder controlar las malezas y para poder trabajar con el tema de plagas y enfermedades. Bueno, el desafío de manejo de plagas. Nosotros, digamos, la principal plaga y la principal isoca que nos está generando problemas es el tema de pseudoplusia, con lo cual ya desde hace unos años digamos, no ha generado un cambio en el manejo de los insecticidas que estamos usando. Y cuando comparamos lo que nos costaba el control de anticarcia, el control convencional de insecticidas, en el cual se basaba en piretroides y en fosforados, teníamos un costo que no superaba los $15 de producto, no estoy hablando de aplicaciones. Y hoy en día, digamos, con los insecticidas que necesitamos para poder bajar pseudoplusia, estamos hablando de teodicar, IGRs y diamidas,
que eso nos representa un costo de insecticidas de en torno a los $30. A esto, digamos, habría que sumar el tema de los tratamientos. Creo que esto ya es un desafío que tenemos por delante, que digamos, no es lo mismo, digamos, se está gastando mucho más. Y con el agravante que para monitorear el monitoreo tradicional, en el monitoreo tradicional buscábamos ISOCAS de 1,5 centímetros de largo, y lo que hoy se está monitoreando, lo que estamos apuntando a monitorear para usar productos como IGR, son ver ISOCAS de 1 milímetro o 2 milímetros de largo, porque esos productos actúan sobre ese tipo de ISOCA. Entonces eso nos genera un cambio en la dinámica del monitoreo. Estos productos tienen residualidad, nosotros trabajamos en las hojas por estratos, digamos, tenemos que ir cubriendo estratos, y eso ya de por sí representa un cambio de manejo interesante. Básicamente basado en pseudoplusia, que digamos tenemos problemas para controlar con insecticidas tradicionales. Con los desafíos de la nueva genética, creo que las hojas intactas, aparte de aumentar rendimiento, digamos, tienden a solucionar parte de lo que es el manejo de estas plagas complicadas. Creo que vamos a seguir manejando las plagas porque, digamos, por el tema de refugio no es que va a ser todo intacta, entonces creo que vamos a tener que seguir, digamos, trabajando con ese tipo de monitoreo y sobre el tema de refugios, con el tema de los insecticidas. Un caso que a mí me gusta comentar siempre, el caso del Tracer, que es un insecticida de DAU de varios años. Era impensable usarlo en el cultivo de soja, un insecticida diseñado para algodón y en algunos casos para cogollera en maíz. Era impensable usarlo en soja, porque en soja se usaban insecticidas mucho más baratos, y hoy el Tracer, digamos, es un producto que se puede usar tranquilamente en soja y está dando buenos resultados. Entonces, realmente lo que estamos acostumbrados a gastar insecticidas de soja ha cambiado, y bueno, creo que la nueva genética puede ayudar en eso, en el control de plagas. Ahora lo que voy a hablar es de una red de ensayos que coordina PRESID junto con el INTA. Esta es una red de ensayos de macroparcelas que la estamos llevando adelante desde hace 7 u 8 años. Esto empezó, digamos, porque nosotros cuando hablábamos de soja en el NEA y organizamos un tipo de evento, en general lo llamaba Mario Devani, en el que presentaba la red de macros de Obispo Colombres. Entonces, digamos, un día Mario nos dijo, bueno, ¿por qué no organizan algo y empiezan a trabajar en una red de macro en el NEA? Y bueno, fue así que nos pusimos a trabajar. Ya la red debe llevar 7, 8 años, no recuerdo bien. Desde hace 4 años estamos trabajando en conjunto con el INTA, con Gerardo Quintana, que está acá presente, INTA Charata, y hace 2 años se sumó el INTA Quimilí y el INTA Santiago del Estero. En esta red de ensayos hay 15 ensayos de grupo largo y 8 de grupo corto. A diferencia de la red NOA, esta red de ensayos se hace con repeticiones, no se hace con testigo apareado, y se separan por grupos, digamos, no se mezclan grupos cortos con grupos largos, se hace un bloque de grupos largos y un bloque de grupos cortos, para adecuar, digamos, el manejo del productor y que no haya por ahí problemas a lo mejor con chinches, digamos, esa es un poco la idea que tenemos. Tiene la limitante que tenemos que trabajar con menos variedades, digamos, que no podemos trabajar con un número grande de variedades, sino tenemos que limitar a 10, 11 variedades por ensayo. Bueno, voy a presentar algunos datos de este año, de la última campaña, en el cual se hicieron 15 ensayos de grupo 7 y 8, 8 ensayos de grupo 5 y 6, en 17 localidades. Se hicieron 10 ensayos en Chaco, 7 ensayos en Santiago del Estero y 6 ensayos en Santa Fe. Acá lo que vamos a analizar, lo que estamos viendo es el rendimiento relativo de la grupo 6, y en el cual vemos que Intacta y Pro estuvo un 5% por encima de la media. Esta variedad 65 fue una variedad muy sembrada en bandera a nivel de productor, y la verdad fue una variedad que anduvo muy muy bien. Hay bastante expectativa de siembra de esta variedad en la zona, y digamos, esto por ahí que se ve en el ensayo lo podemos ver a campo. Esta es la gráfica, digamos, para la media ambiental, cómo se comportó 6.5 y Pro en ambientes de baja productividad. Muchos de estos ambientes son por siembras tardías, muy tardías, y en ambientes de alta productividad.
y vemos que 65 y Pro anduvo por encima de la media en ambientes de baja productividad y en ambientes de alta productividad. Y de 6 ensayos, en uno solo, digamos, estuvo abajo de la media del ambiente. Cuando vamos a variedades de grupo largo, vemos dos variedades, vemos 80 y Pro que estuvo un 14% por encima de la media. Esto la verdad es muy sorprendente. Yo particularmente y en bandera creo que no hubo muchos lotes comerciales, yo no tuve la posibilidad de verlo en ningún lote comercial, la 80 y Pro, pero realmente cuando uno analiza la red, que es lo único que tenemos, o por lo menos es una herramienta fundamental que tenemos en el norte para toma de decisiones, la vemos muy bien posicionada 80 y Pro. Y cuando vemos, digamos, cómo se comporta en los distintos ambientes, también tiene un comportamiento llamativo porque anduvo bien en ambientes de alta productividad o de altísima productividad y anduvo sorprendentemente bien también en ambientes de muy baja productividad. Yo creo que la verdad que una soja de un comportamiento bárbaro, por lo menos en esta red de ensayos, en un solo sitio sobre 13, en un solo sitio estuvo por debajo de la media ambiental. Yo considero que es una variedad un poco que puede llegar a ser interesante, si bien a lo mejor el grupo es muy largo para bandera, pero creo que puede llegar a ser una variedad interesante para salir sobre trigo este año, que hay mucho trigo y vamos a salir con los perfiles muy secos. Me parece interesante porque esta variedad puede llegar a esperar la lluvia, puede llegar a esperar que se recargue el perfil y por ahí no atrasar tanto la fecha de siembra, y sembrar esta variedad podría llegar a tener un buen nicho en bandera este año con tanto trigo, me parece. No es la variedad o el tipo de variedades que habitualmente más sembramos en bandera, llegamos hasta 7-8, pero bueno, podría llegar a tener una buena alternativa con este comportamiento, la verdad que algo parece interesante. Y este es bueno, de 85, que ya el comportamiento fue superior, pero no es tan marcado como el caso anterior. Yo lo que he hablado de oportunidades, creo que esto es una de las oportunidades, el tema de contar con estas herramientas que son superadoras. Creo que, digamos, el tema de los nuevos eventos, si se cambia la política o los usos y costumbres que tenemos de no pagar, digamos, de no pagar los royalties, de no pagar las regalías, si cambia eso y las empresas realmente empiezan a ver más inversión con el tema de los nuevos eventos, creo que eso sí es una oportunidad que tenemos, que puede llegar a ser un salvavidas para la situación en que estamos. Por eso hablaba al principio de que, digamos, algunas oportunidades se van viendo. Y bueno, y por último, quiero hablar del tema de oferta ambiental. Mantener la oferta ambiental. Porque, digamos, todo lo que vimos de variedades era muy lindo. Este es un campo en el sudeste de Córdoba, y lo que ven está invadido por Amaranthus palmieri, que es una amenaza que también tenemos en la zona. En el sur de Tucumán ya hay, nosotros en la zona de bandera no lo tenemos, pero sabemos que va a venir. O sea, todo el mundo sabe que esta maleza va a llegar porque llegó desde Estados Unidos hasta acá, va a llegar seguramente al norte. Ya le digo, estuve viendo esta maleza en el sur de Tucumán, así que ya está acá. Entonces yo lo que planteo es que nosotros podemos tener la mejor variedad, pero en este ambiente calculo que se va a expresar solamente en ese pedacito, digamos, porque el resto del campo no va a tener las condiciones para que pueda expresar su rendimiento. Y ustedes me dirán, ¿esto el año que viene se va a poder sembrar? Sí, probablemente sí se pueda sembrar. Si tiran, no sé, 50, 60 dólares de sulfentrazones y hacen algún tipo de manejo, este campo probablemente el año que viene a lo mejor pueda tener un manejo de buen rendimiento. Pero el problema es que ya hay mucha plata, digamos, que cada vez estamos poniendo más plata. Y si este campo con Amaranthus palmieri a lo mejor también tiene leucine, bueno, es una cantidad de plata para controlar Amaranthus palmieri y una cantidad de plata para controlar el leucine. Entonces, digamos, yo lo que planteo es que, digamos, mantener la oferta ambiental es en parte el desafío de manejo de malezas, digamos. Yo vuelvo a reiterar, separo lo que es malezas de plaga. Las plagas son un problema de los cultivos, las malezas son un problema de los lotes. Las malezas están relacionadas con el ambiente. Un ambiente con maleza resistente es un ambiente degradado, porque hay que poner plata para que pueda producir, para que pueda tener recursos, digamos. No es que afecta al cultivo, sino para que pueda ofrecer recursos. Con el agravante que encima las malezas también compiten por la luz, porque este campo no solo está compitiendo por el agua, por los nutrientes, sino también por la luz, que parecería que es un recurso ilimitado. Y bueno, esto es un problema. O sea, todos entendemos que es un problema.
Y lo que voy a hacer ahora, voy a salir del ámbito rural para entender lo que son los problemas y voy a ir a un problema que tenemos nosotros en la vida cotidiana, que es la inflación. Y esta es la evolución interanual de la inflación, digamos, en la Argentina. Y vemos lo que está pasando a partir de los últimos meses, que aparentemente, digamos, está aumentando, digamos, en forma casi exponencial. Creo que nadie duda que acá hay un problema. O sea, vemos esa gráfica, cómo cambia la inflación en el país, y nadie duda que hay un problema en la inflación en Argentina. Ahora, yo la pregunta que hago es, ¿el problema cuál es? ¿Que aumenta el pan? O sea, ¿qué es lo que me marca el problema de la inflación? Yo me doy cuenta que hay inflación porque aumenta el pan nada más, porque si es así, yo hago un plan, una solución, el programa de precios cuidados para el pan, y soluciono el problema. Pero creo que todos sabemos que es una solución parcial. O sea, el problema de la inflación no es porque no tenemos inflación porque aumentó el pan. El pan aumentó porque tenemos inflación. Entonces no sirve de nada decir, bueno, solucioné el problema del pan, muchachos. Por 5 años tenemos pan a 10 pesos el kilo. Listo, no hay más inflación. No. El problema viene de otro lado. Y esta es la curva de maleza resistente acumulada en el país. De la fuente más oficial que puede ser, porque está involucrado el SENASA, que es la página REM de APRESID. Yo les quiero hacer una aclaración sobre esta curva. Esta curva es como la inflación como el índice de inflación del gobierno, porque subestima. ¿Por qué? La condición necesaria que tiene que haber una maleza para estar en esa curva, tiene que ser que haya un testigo susceptible y que a través de porque está estandarizado el proceso, a través de un ensayo que se llama ensayo dosis-respuesta, si se diferencia un biotipo sobre otro, entonces ahí se dice que la maleza es resistente. ¿Qué pasa? Papoforum no está en la curva, Onfrena no está en la curva, ninguna de las dos, Borreira no está en la curva, ni siquiera está Rama Negra en esa curva, porque no está ese dato para la Argentina, Tricloris no está, Cloris no está en la curva, o sea que si nosotros pensamos que eso es una maleza problema, estamos equivocados, tenemos mucha más. Es más, hay un caso que es emblemático, Amaranthus palmeri, si se fijan, está, pero está como resistente a ALS. ¿Por qué? Porque no hay una sola planta de Amaranthus palmeri en la Argentina que sea susceptible al glifosato. Entonces no se puede hacer la curva, entonces no aparece como resistente a glifosato, pero todos sabemos que Amaranthus palmeri está. Esta curva, digamos, está en línea, digamos, la idea que nosotros sacamos para hacer esto está en línea con WITScience, que es una página internacional de maleza resistente, entonces nosotros nos adaptamos a las normas de WITScience. Incluso en esta curva yo les anticipo, de acá a 15 días va a aparecer Digital Insularis, porque en Indear, en Rosario, con un biotipo susceptible que tenemos en Bantera de Digital Insularis y un biotipo resistente que apareció en Santa Fe, se salió y ya sabemos que tiene resistencia. O sea, ya esto probablemente en menos de un mes, acá Digital Insularis resistente al glifosato. Que Digital Insularis es la peor maleza de Brasil, de Paraguay, y también una maleza problema en Brasil. Y también otra cosa que es importante aclarar, que de acuerdo al color, es a qué es resistente. Las que son blancas son resistentes al glifosato, las que son azules son a graminicidas. Si está blanca y azul, es resistente a los dos. Y las amarillas son resistentes a ALS. Entonces, digamos, yo quiero que entiendan el mensaje es que nosotros tenemos un problema, pero el problema no es que apareció Amaranthus palmeri, o el problema no es que apareció Eleucina resistente. El problema es que nuestra forma de trabajar genera malezas resistentes. Entonces, tenemos que cambiar seriamente los criterios agronómicos que usamos para manejar el cultivo, porque nosotros podemos gastar una fortuna de plata en controlar el Amaranthus palmeri. Más, podemos tener un nuevo evento y podemos gastar un montón de plata y Monsanto invertir en Amaranthus palmeri. Perfecto, solucionamos el problema de Amaranthus palmeri. Pero después nos sale Eleucina resistente a graminicida, que ya tenemos resistente a... Entonces, y después, bueno, vamos a gastar un montón de plata y un montón de esfuerzo y un manual del control de leucine, y después va a aparecer otra. O sea, digamos, para muchos empezó con el sorgo de Alepo, en el caso particular mío que vivía en Tucumán, empezó con Amaranthus quitensis, y fíjense que la primera resistencia no fue a glifosato, la primera resistencia fue a ALS. Después, digamos, la tecnología RR hizo esta meseta, pero bueno, ya fue, ahora empezamos de vuelta, y cuando solucionamos el problema de sorgo de Alepo, que medianamente se solucionó y medianamente no, pero cuando solucionamos ese problema, después apareció otra, y después apareció otra, y después apareció otra, y ustedes piensan que no van a aparecer más. O sea, ustedes, ¿cuáles ya están todas? No van a seguir apareciendo.
En la medida que nosotros no entendamos por qué aparecen, porque es como la inflación. O sea, nosotros pretendemos solucionar el problema de la maleza resistente solamente controlando una maleza. Entonces tenemos que pensar qué es lo que genera en nuestras acciones que pase esto en la Argentina. Y que le aclaro que si bien el problema de maleza resistente está en todo el mundo, lo que pasa en la Argentina no está pasando tal cual en otros lugares del mundo. Por eso, digamos, Monsanto y Dow invirtieron en Extend o en Enlist y no se preocuparon por el sorgo de Alepo, no se preocuparon por gramínea, porque ellos no tienen problema de gramínea. Nosotros tenemos muchos problemas de gramínea. Entonces esas tecnologías van a ser parciales para nosotros. Y otra cosa que también me gustaría aclarar es que no echémosle toda la culpa a la tecnología RR. O sea, indudablemente que la tecnología RR aceleró, o sea, la tecnología RR tiene mucha influencia, no lo discuto. Pero no es un problema solamente de la tecnología RR. Porque, por empezar, la primera maleza resistente no fue a glifosato. Y después le puedo dar otro caso, que es un caso acá del NOA, es que hay una finca en Tucumán, cerca de Garmendia, que nunca introdujo la soja RR porque abastece a ADE con soja convencional, siempre se rotaron principios activos, siempre se hizo un manejo de libro, y sin embargo tiene problemas de maleza. Y le digo más, en esa finca hoy hay una población de leucines sospechosa de resistente a graminicida. Entonces, indudablemente que el mal uso de la tecnología de RR aceleró este proceso, pero hay cuestiones incluso hasta diría más de fondo que nos hubiera pasado con herbicidas, porque de hecho en Australia o hay otros lugares del mundo que no abusan de la tecnología RR, igual tienen algunos problemas. Entonces, tenemos que buscar realmente cuál es la fuente del problema y no atacar las causas del problema. Bueno, creo que... A ver. No cambia. Ahí está. Bueno, entonces, sabiendo que afrontamos un problema, o sea, creo que un mensaje yo quiero que dejar claro, tenemos un problema serio. O sea, tenemos un problema serio que no se soluciona con aspirina. O sea, es un problema que nos va a implicar cambios profundos y muchas cosas que las dábamos por seguro y muchas cosas que dábamos por sentado, que había que ser así, que la agronomía eran cuestiones de la agronomía que no se discuten, algunos conceptos en barbecho y algunas cuestiones, creo que las vamos a tener que replantear. Entonces, sabiendo que afrontamos un problema desafío, lo que creo que tenemos que hacer es repensar el sistema productivo. Y yo acá voy a empezar a mostrar una serie de fotos y de diapositivas que son de la Chacra Bandera, son trabajos que se hacen en la Chacra Bandera. La Chacra Bandera es un trabajo colectivo en el cual intervienen 11 empresas, está bajo el sistema Chacra que es de APRESID, pero digamos hay un esfuerzo grande de 11 empresas que contratamos un GTD y empezamos a tratar de ver el problema de otro foco, digamos, tratamos de empezar a ver el problema de otro punto de vista. Entonces, digamos, trabajamos sobre biología de población, sobre biología de malezas, de algunas malezas, trabajamos sobre tratamientos químicos y también trabajamos sobre el sistema integral, digamos, con rotación y con cultivos de cobertura. Voy a dividirlo como en dos partes. Primero vamos a enfocarnos en las malezas y después en lo que es tema de manejo. Estas son algunas fotos para ejemplificar, porque sería muy largo decir, pero bueno, estas redes en las cuales se está midiendo emergencia o tasa de emergencia de Papoforum, poder germinativo de esas semillas, bueno, una planta de Papoforum, cuántas escápulas florales larga por ciclo, el tema de la dispersión de semillas, bueno, ensayos de micro con herbicidas residuales, apuntando a maleza, también tenemos ensayos de macro, hay una enorme cantidad de ensayos, realmente hay muchísima información. Por el tema de biología de malezas, básicamente nos centramos en 3 malezas problemas, que es Gonfrena perennis, Borreria verticillata y Papoforum, que digamos concentramos los trabajos de biología en esas 3 malezas, porque sería para no ponernos a estudiar tanto sorgo de Alepo, por ejemplo, que hay mucha información, preferimos, digamos, abocar en estas malezas que hay muy poca información. Entonces, hablando de criterios, digamos, el tema de paragonfrena, por ejemplo, esta es una planta de gonfrena y esta también es una planta de gonfrena. Esta es una planta de gonfrena que está brotando, esta es una que está naciendo. Esto va a brotar, las condiciones de esta brotación son distintas a las condiciones de este nacimiento. Probablemente lo que funciona acá no funciona acá, sin embargo son las mismas malezas. Esto puede ser que en agosto empiece a brotar, si no hay más helada va a seguir brotando, si no se puede helar, pero va a seguir brotando. Esto, por lo que estuvimos viendo, no empieza a nacer hasta fin de octubre. Entonces, digamos, creo que tenemos que empezar a hacer todo estos razonamientos. Entonces, cuando dicen, no, tal producto es bueno para gonfrena, ¿para qué gonfrena? ¿Para qué tipo de gonfrena? ¿En qué momento? ¿Cuándo?
Entonces nosotros lo que consideramos que este es el momento más sensible, el momento más frágil de una planta. Esto tiene una biomasa enorme bajo tierra, entonces es muy difícil que entrando herbicida por la hojita pueda matar semejante cantidad de biomasa. Por supuesto los herbicidas residuales obviamente no van a hacer nada. Entonces digamos, en caso de pensar en un tipo de control mecánico, una cosa es hacer esto, puede tener un sentido acá, pero puede tener un sentido contrapuesto en este. Entonces, todo ese tipo de cosas es las cosas que estamos tratando de analizar. Yo voy a ser muy esquemático, que si no me voy a dar el tiempo. No es una charla de herbicida, pero sí de tratar de sentar criterios. Entonces acá lo que es un ensayo de micro sobre gonfrena perenne, viendo varios modos de acción distintos, algunos comunes, no tan comunes, como linurón, prometrina, metribuzin, diclosulan, imacetapir, el percutor, sobre gonfrena. Y vemos que en general sobre nacimientos, esto es un ensayo de herbicidas residuales sobre nacimiento. En general muchos herbicidas andan bien, algunos pueden andar un poco peor, pero en general, para gonfrena estamos con buenos tratamientos, buenos controles, incluso hasta varios días después de aplicado, ¿no? Y cuando pasamos a otra maleza, como es Papophorus espitoso, con otros herbicidas, esto es graminicida, esto es una maleza gramínea, quiero decir, ya vemos que para las gramíneas tenemos más problemas con los residuales, porque no son tan buenos los controles y las efectividades son menores, digamos. Entonces se empieza a complicar, ya no tengo tantos grupos químicos para controlar gramíneas, residual, entonces empieza a ser un problema. Decimos, bueno, rotar principio activo. Sí, es muy lindo decirlo, en todas las charlas de maleza se dice, pero hay veces que es muy difícil rotar principio activo. Y otra cosa que está clara, o sea, rotar principio activo es una condición necesaria, indispensable para controlar maleza, pero no es suficiente. O sea, yo por más que rote el principio activo puedo llegar a tener resistencia. O sea, eso es claro, digamos. No basta solamente con decir, bueno, yo roto el principio activo y ya solucioné el problema de maleza. No es así, digamos. Y lo que hablaba de la finca de Tucumán. Rotaron el principio activo y sin embargo apareció un biotipo resistente. Entonces no basta con eso, no parece ser esa la causa. Pero bueno, ahí hablamos de herbicidas residuales. Ahora, ¿cuándo vamos a aplicar esos herbicidas residuales? Y acá tenemos los flujos de emergencia. Por un lado, de gonfrena, este es el flujo de emergencia de gonfrena, acá está la fecha, son a partir de octubre, y los flujos de emergencia de Papophorum, que están en estos dos picos, digamos, esto es lo que vimos el año pasado, que se dan un poquito más tarde, pero igual se dan en noviembre. Y nosotros sembramos la soja en diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Eso es herbicida. ¿Cuándo lo voy a tirar? ¿Lo voy a tirar en diciembre? Si la maleza me nació antes. Y si esos herbicidas eran para controlar las malezas que nacen. Entonces voy a tener que empezar a pensar en tirar los herbicidas residuales antes. Y si lo tiro antes, lo tiro a la misma dosis, aumento la dosis, parto la dosis, ¿cómo lo manejo, digamos? Esas son las preguntas que nos hacemos cada 15 días en la chacra. Entonces, eso digamos, son las cosas que, los conceptos que quiero cambiar. Yo sé que si ustedes me dicen acá, seguramente muchos estarán pensando que ahí no nos llueve. Y bueno, son temas que hay que ver, hay que entrar a interactuar con eso. Hay que ver cuándo es el momento al cual yo tengo probabilidad de tener una lluvia y si no, tendría que manejar otros temas. Pero hay herbicidas residuales que comparativamente con los emergentes son muy baratos. Entonces, habría que manejar el tema de dosis y partición de dosis y ver el tema de riesgo de lluvia para, digamos, poder realmente adelantar el tema de residuales. Bueno, con el tema, básicamente eso no era para mostrar cómo controlar gonfrena y Papophorum, simplemente para ver los criterios con los cuales trabajamos o con los cuales queremos trabajar. Entonces la pregunta es, ¿qué nos trajo acá? Este es un lote de sorgo de Alepo, esta es una foto vieja, esta es una foto de tener como 4 o 5 años, con problemas de sorgo de Alepo, en el cual era un lote que había sorgo de Alepo y un poquito de soja, digamos, pero esta es la situación de algunos lotes de bandera. No de todos, y en realidad esta es la situación de pocos lotes de bandera, así con este grado, pero digamos es un tema que se venía. Y la verdad que uno miraba eso y decía, ¿cómo puede ser que llegamos a este punto? Digamos, ¿cómo puede ser que nos encontramos, hacía 5 años la maleza ni hablábamos, y ¿cómo puede ser que pasó acá? Entonces, acá es cuando yo digo de trabajar no solo con los herbicidas, sino trabajar sobre los procesos que estamos haciendo, no solo con los herbicidas. Y estos son algunos puntos. Y yo creo que estamos haciendo un manejo desbalanceado de los recursos y condiciones ambientales que ofrece el sistema. ¿Y a qué me refiero con esto? Es medio complicado, pero yo digo que nosotros sembramos la soja en diciembre, pero en realidad hay condiciones de crecimiento. Nosotros no tenemos nieve y hay condiciones de crecimiento desde el punto de vista de temperatura, que es una condición ambiental,
desde agosto para que empiecen a venir malezas, para que haya crecimiento vegetativo. Y nosotros estamos sembrando la soja en diciembre y realmente pasa agosto, septiembre, octubre, noviembre, que hay condiciones de temperatura para que vengan malezas. Y de hecho, por eso hay tantas malezas perennes, porque las malezas perennes, como brotan, no necesitan agua, porque tienen una raíz enorme, van a buscar el agua a 2 metros, a partir de agosto empiezan a brotar. Entonces, nosotros, el ambiente nos da condiciones en agosto y todo ese tiempo, no digo que la desperdiciamos, pero no nos damos cuenta que esas condiciones están ahí, por más que no querramos, están ahí. Entonces eso me refiero. El agua la podemos tener a partir de octubre, eso también es errático. A nosotros ya nos llovió, en algunos lugares llovió 60 milímetros ya. Y sin embargo todavía falta un montón para la siembra. Entonces, o sea, que tenemos un ambiente con condiciones de temperatura, con agua y con nutrientes, y nosotros no vamos a hacer nada, vamos a controlar eso, porque nuestra fecha de siembra es en diciembre, y tenemos que guardar esos recursos para nuestra fecha de siembra. El concepto tradicional decía que eso era no pasaba nada, era glifosato y listo, ya está, y ese agua la acumulo y me va a rendir más la soja. Pero bueno, ese concepto puede haber algo ahí que digamos, no, tenemos que hacer otra cosa. Bueno, eso es un poco lo que les comentaba recién. Pensamos solamente en el agua, por ser el factor limitante, está claro, es obvio que tenemos que pensar en el agua, no digo que no, pero digamos, y pensamos que con solo el uso de herbicidas podemos acumular agua en el suelo, aunque sobre luz, temperatura y nutrientes. Esto no solo genera ambiente para el desarrollo de malezas tolerantes y resistentes a herbicidas, sino también que, aparte, baja los términos de materia orgánica. Pero, digamos, esto es algo que nos parece natural, sí, es así. Bueno, pero eso genera el ambiente para malezas resistentes. Después no nos preguntemos por qué tenemos malezas resistentes. El barbecho químico como único elemento de manejo de agua. O sea, ¿cómo se maneja agua? Aplicando. O sea, ¿cómo conservamos agua en el suelo? Aplicando. Listo, eso es todo, es fácil. Pero bueno, usamos siempre, en el mismo año, reiterativamente, todos los años usamos la misma estrategia y los mismos productos. Uso iterado del mismo herbicida, o sea, todos los años 2,4-D o dicamba, glifo, mesulfurón, todos los años, ese es el manejo el manejo de agua que hacemos. Sí, rotamos con maíz, es verdad, con maíz RR, pero rotamos con maíz, pero pasa por lo mismo, digamos, los recursos y las condiciones están. Por ahí generamos materia orgánica, pero igual. Digamos, el sistema, el razonamiento sigue siendo el mismo. Y bueno, también, esto es un tema un poquito, que por ahí Ezequiel va a hablar más del tema de suelo, pero en un ecosistema con suelos desnudos y sin cubierta vegetal es un sistema incompleto. O sea, estamos trabajando sobre un sistema que es incompleto. Y bueno, esto es alguna de las cuestiones que empezamos a ver este año, que ha sido un año favorable para poder hacer esto, pero que empezamos a trabajar con el tema del cultivo de cobertura, digamos. Entonces esto es un cultivo de cobertura versus testigo, digamos. Esto no tiene ningún herbicida, nada, ni el cultivo de cobertura ni el testigo. Y básicamente voy a mostrar algunas fotos de un ensayo, que en realidad son 4 ensayos. Este ensayo se repitió en 4 lugares. Son franjas de cultivo de cobertura de triticales, centeno, avena blanca, avena negra, trigo y cebada. Son 6 cultivos, en el cual, digamos, se dejó una lonja sin cultivo de cobertura entre medio. Y se hicieron tratamientos cruzados de herbicidas, o sea, se hizo tratamiento el convencional de una ALS, un hormonal y glifo. Después sacamos en uno el ALS, sacamos la sulfonilurea, hicimos glifo y hormonal, y en otro con glifo, y después testigos también. O sea que hay tratamientos de cultivo de cobertura así y de herbicidas cruzados. Y a su vez hay testigos sin nada y testigos con todas las posibilidades. Y se hace análisis de agua. Y a su vez, la mitad se seca del ensayo, que ya se secó, esta foto tiene 10 días, y la otra mitad se va a llevar el cultivo hasta cosecharlo, digamos, hasta que esté maduro el cultivo. Vamos a evaluar, por supuesto, agua en todas las condiciones. Estamos explorando, digamos, estamos tratando de ver. Lamentablemente, esto está repetido en 4 ambientes distintos, exactamente el mismo ensayo. En uno de los ensayos está fertilizado, los cultivos de cobertura, en un solo sitio. Y bueno, estamos viendo qué pasa. Para ver alguna foto, digamos, no hay... de esto va a haber resultados recién a partir del verano, ¿no? Resultados medibles de agua y de ese tipo de cosas. Esto es una avena que se está secando, una foto que se sacó cuando estaba secando, se sacó con ese equipo. Esto es, digamos, la franja de donde se quemó, donde la verdad que fue muy bueno el tratamiento del equipo, no hubo deriva. Y bueno, cómo queda, digamos, la avena quemada contra la avena que sigue. Esto es centeno. A ver.
Este acá es centeno, llama la atención el centeno, que una vez quemado parecería como que queda muy poca materia orgánica, pero muy poca cobertura, pero igual no hay una sola maleza en centeno. A ver. Esto es avena, también son fotos, digamos, de cómo... Y esto es una foto interesante, es de centeno, que con Papoforum, que Papoforum es una maleza perenne, entonces la verdad que a mí me llama la atención porque yo no esperaba en malezas perennes ver resultados y la verdad que el desarrollo de Papoforum es mucho menor con el cultivo de cobertura. Esto la claro no tiene ningún tipo de herbicida. Consideramos que los resultados son alentadores. Esto es cebada, también digamos, el desarrollo de malezas en cebada contra la franja testigo. Menor presencia de rebote de Papoforum, que Papoforum para nosotros es la peor maleza, o sea, para nosotros está ranqueada número 1, digamos, está por encima de Gonfrena como maleza problema, realmente es un drama, con respecto a las franjas testigo. Bueno, y esta es avena negra. Esta es avena negra, esta foto. Ahora lo que voy a presentar es un trabajo sobre esta campaña, sobre el 2012, es del ingeniero Prieto, de Salvador Prieto, del INTA Santiago del Estero, que hizo trabajos muy buenos, también está trabajando en cultivo de cobertura. Este ensayo incluso hay datos de este ensayo que no son en el NOA, que es en el Fisco, acá en Santiago del Estero, que viene trabajando con cultivo de cobertura. Esto es la medición de agua, porque enseguida lo que surge con el tema de cultivo de cobertura es, sí, bueno, pues el cultivo de cobertura consume agua. Y sí, puede ser, pero tenemos un problema, o sea, volvemos a lo mismo, tenemos un problema, algo tenemos que hacer distinto porque el problema lo tenemos. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a tratar de medir esto y ver, digamos, qué alcance tiene y si se puede minimizar el tema. Y esta gráfica es interesante porque relaciona el agua útil a la siembra con la biomasa de cultivo de cobertura. Entonces, medio que está claro que nosotros mínimamente para arrancar un cultivo de cobertura con algún tipo de grado de éxito tendríamos que tener arriba de 100 milímetros, 120, 125, 150 milímetros de agua útil acumulada. Una realidad clara es que las fotos que yo mostré son muy lindas, pero este año hubo mucha agua acumulada, entonces no sé si todos los años. Yo sé que, digamos, en el norte, años como este, por lo menos en Bandera, voy a tener uno de cada 5, con suerte. Entonces, digamos, tengo que ver y tomar algún tipo de elemento diagnóstico y hasta cuándo yo tengo que cambiar otro factor del sistema para lograr esto, digamos, que esto debería ser mi objetivo. Y yo, yo sé que la siembra, por ejemplo, yo sé que la siembra de soja en Bandera prácticamente es no negociable, que hay que sembrar en diciembre. O sea, honestamente no sembraría por nada del mundo soja en octubre en la zona de Bandera, porque implica mucho riesgo el llenado de grano con altas temperaturas. Y soy un defensor, de no sembrar menos del grupo 6, porque considero que los grupos 5 tienen menos potencial. Pero la verdad que yo estoy reviendo eso, porque a lo mejor si nuestro objetivo es lograr 125, 120 o 130 milímetros de agua, deberíamos achicar grupos, aunque tengamos que dar rendimiento. O sea, aunque yo diga, no, bueno, va a rendir un poco menos. No digo en el 100% del campo, obviamente, digo en alguna proporción en la cual yo necesite la rotación y el cultivo de cobertura. Entonces creo que el planteo tendría que ser cuánto te rindió la soja. Y la soja me rindió 30 quintales y me dejó, por ejemplo, 70 milímetros de agua en el perfil. Y abono a mí me dio 28 quintales o 27 quintales, pero me dejó 125 milímetros de agua en el perfil. Entonces son cosas que tenemos que evaluar. Decir, bueno, sí, está bien, cedí 2 quintales de soja o cedí 3 quintales de soja, pero tengo más agua en el perfil y me permite hacer un manejo más adecuado, y eso me va a permitir no solo ahorrar herbicida, digamos, sino evitar problemas futuros. Entonces, vuelvo a reiterar, porque no quiero que se malentienda, considero que el grupo 6 o el grupo 8 siguen siendo las variedades de lead para la zona de Bandera, pero creo que no estaría mal analizar en algunas situaciones y bueno, yo voy a dedicar tanta superficie en mi campo a achicar grupos para lograr esto, el agua acumulada al final del ciclo. Muy poco, eso estaba a la vista, en Bandera pasar de un grupo 8 a un grupo, o de un grupo 7 a un grupo 6, ya esto se ve, digamos, se ve cuando sembramos trigo, realmente a medida que se acorta el ciclo, se genera más agua acumulada. Bueno, entonces este ensayo lo que planteaba era un cultivo de cobertura, un barbecho químico, un cultivo de cobertura secado, un trigo con cobertura que se secó, un trigo corto, un trigo largo y garbanzo. ¿Y cuánto era la eficiencia del barbecho o el cultivo? Entonces está claro que
durante el periodo de barbecho, durante el periodo que estamos en cultivo, el barbecho químico acumulaba más agua y, digamos, se acumulaba un poquito más de agua y se perdía en porcentaje eso en el cultivo de cobertura y esto en los cultivos de grano. El barbecho químico en ese caso fue el más eficiente. Cuando vemos a la evapotranspiración real, se dio esto, digamos, que tenía menos evapotranspiración el cultivo de cobertura, el barbecho, un poquito más cultivo de cobertura y bastante más los cultivos, no habiendo diferencia entre los cultivos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se sumaba el periodo después, digamos, después de que se cosecha el cultivo, después que se fumiga el cultivo de cobertura, ahí cambia la cosa. Lo más ineficiente es el barbecho químico y empiezan a ser más positivos haber sembrado trigo o haber hecho cultivo de cobertura. Y cuando se suman estas dos gráficas, en realidad lo que vemos, a diferencia del periodo anterior, el barbecho es el menos eficiente, digamos, desde que se seca el cultivo, desde que se cosecha el trigo. Cuando sumamos las dos gráficas, lo que vemos es eso, que en realidad sí se nota cuando se deja el cultivo a cosecha bastante más ineficiente, se ve que es bastante más ineficiente en la acumulación de agua, pero no hay tanta diferencia entre el cultivo de cobertura y el barbecho químico. Esto es el maíz que se sembró después, esto estaba sobre el trigo cosechado, creo que está. El trigo de cobertura es lo de atrás y el trigo corto cosechado es lo de adelante. Y cuando se ve la gráfica de rendimiento, el maíz que hubo atrás, fue un año muy seco, no hubo diferencia entre lo que fue cultivo de cobertura y el barbecho químico. La diferencia fue que acá se ganó carbono y que bueno, ya lo que vimos es el tema de malezas. Entonces esto me parece, este tipo de trabajos es lo que es interesante, estos trabajos ya están hechos. Nosotros, la idea es generar trabajos como este, a lo mejor con más especies, y bueno, me parece que en esa línea estamos trabajando. Creo que otra de las posibilidades interesantes que hay en el NOA, en el norte, tanto en el norte como en el NIA, es el tema de hacer intersiembras. Porque, digamos, está claro, entiendo y sé, vivo en carne propia el hecho que es muy difícil hablar en el norte de generar un cultivo de cobertura todos los años, porque muchas veces no se puede implantar porque tenemos otoños secos. Pero sí creo que está interesante el tema de intersiembra, digamos, lo que es siembra de avena con avión en soja, e intersiembra y siembras también en maíz, para lograr, a lo mejor antes que se caiga la hoja de la soja, poder desparramar semillas de avena, poder distribuir semillas de avena o semillas de algún otro cultivo de cobertura, y lo mismo para maíz, y evitar esos chalares de maíz como estamos cosechando en bandera, que hay un pastizal, estamos terminando, porque terminó de cosechar maíz hace un mes, y realmente los maíces salieron muy, muy sucios. Entonces, incluso hubo casos de avenas con avión que anduvieron muy bien, que se cosechó la soja y quedaron implantadas unas avenas muy buenas y se ganó bastante tiempo. Y en ese quería hablar de esta máquina, que es una máquina que me parece muy interesante. Es una máquina que es una fertilizadora incorporada con una distribuidora neumática incorporada sobre un mosquito, y que esto permite entrar a lo mejor en el mes de febrero en los maíces y sembrar avena, por decir un cultivo, tiene un ancho de 30 metros y una distribución perfecta. O sea, la distribución que hace es buenísima, porque digamos es un sistema de dosificación neumático que hace de la semilla. Y creo que esto es una máquina que en el futuro va a ser muy interesante porque nos va a permitir en las hojas, antes que se caigan las hojas, poder aplicar un cultivo de cobertura. Y en eso es una cosa que se vio muy claro este año, tienen una ventaja las intactas, porque si alguien sembró intacta sabe que se cosechan menos horas por día porque quedan mucho más hojas, porque hay, por lo menos este año lo notó el maquinista que me estaba cosechando, si estas hojas hay que parar antes porque dejan mucho más hojas, porque las hojas no se las comen los bichos sino quedan todas, y la verdad que pienso que este año yo voy a empezar a trabajar con esta máquina, digamos, la idea es probar esta máquina, pero ya probarla, digamos, a nivel grande, y ver cómo evoluciona. Digamos, esto es lo que uno piensa a futuro, digamos, no es que esto ya está probado, ¿no? Este es el detalle del dosificador. Consideraciones finales. Debemos aprovechar las oportunidades que generan la nueva genética con el incremento de rinde y manejo de plaga. Creo que esto es clave, es una oportunidad.
creo que personalmente pienso que la tecnología intacta tiene una fecha de vencimiento que no va a ser más de 5 años, que no creo que supere los 5 años, en los cuales probablemente vaya a cambiar por otro evento porque se adapten las plagas a esta tecnología que estamos usando, y más si se masifica como se está masificando, y si no se masifica también. Entonces creo que es importante, digamos, si yo tengo algo que se me va a vencer dentro de 5 años, está bueno, digamos, incorporarlo antes, digamos, no incorporarlo el año 4, porque digamos, usan un año nada más. Entonces creo que eso es un tema importante. Debemos ser muy cuidadosos y responsables con la tecnología intacta para que sea duradera en el tiempo, y el problema lo tuvimos nosotros. Tuvimos un problema muy grande con Herculex, y a mí lo que me llama mucho la atención es que Herculex no ocupaba una fracción grande del mercado, o sea, había muy poca superficie de Herculex relativamente con los eventos de Decal o PowerCore, y sin embargo, digamos, se quebró la resistencia y fue en algunas situaciones bastante desastroso. Entonces la pregunta es si el problema de Herculex se puede evitar o no, porque después cuando hablamos de gente, no, pasa que la ISOCA migra de Brasil, ¿viste? Entonces, bueno, ¿y para qué tanto lío si se genera resistencia en Brasil? Entonces, la verdad que es un tema que yo particularmente no lo tengo del todo claro. O sea, creo que hay que hacer refugio y seguramente hay que ser muy cuidadoso con eso, y lo voy a sostener siempre, pero realmente creo que las cosas se quiebran igual. Por más que hagamos refugio, igual vamos a tener problemas. Bueno, de esto de hablar de ser responsables, ni hablar con los nuevos eventos biotecnológicos que se vienen. Los nuevos eventos biotecnológicos en LIS-EXTEN por venir van a brindar herramientas solo parciales de manejo de maleza, eso está claro, o sea, son solamente cosas muy puntuales, no creo que se generalicen, y con esto tenemos que ser súper responsables, porque estamos hablando de EXTEN, de tirar 2 litros de dicamba por hectárea, estamos hablando de un tamaño de gota que no estamos usando, que usamos la mitad del tamaño de gota que recomiendan para esa tecnología. El caso, y creo que bueno, honestamente, si ya tenemos problemas con los ambientalistas cuando usemos esta tecnología, nos van a pedir por favor que volvamos al glifosato. La problemática de malezas debe enfocarse en manejo de sistema y no como control de una sola especie de maleza a la vez. O sea, creo que, vuelvo a lo mismo, y me gustaría que sea lo que más saquen de la charla, es que el problema de malezas es un problema. El problema es por qué se forman las malezas o por qué cada vez tenemos más maleza, no es una maleza. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido que si nosotros confiamos en la empresa, o si nosotros escuchamos a la empresa van a venir y podemos desfilar acá 11 empresas distintas que cada uno nos va a dar su recomendación para el control de Amaranthus palmieri. Entonces decimos, bueno, listo, ya está, se solucionó el problema, solamente sale $30 por hectárea, dame un detalle. Pero digamos, ya tenemos la solución de Amaranthus palmieri. Pero no es ese el problema de las empresas o el negocio de la empresa, nuestro problema es otro. Nuestro problema es que después de Amaranthus palmieri viene otra, después viene otra, y cada vez más plata, y en el panorama que hablamos en la primera diapo, todo esto no es sustentable, o sea, no es viable, no vamos a poder seguir acumulando este tipo de problemas. Nos va a dejar afuera, de hecho que ya está dejando afuera la zona más marginal de las distintas zonas, y bueno, entonces, digamos, tenemos que cambiar la forma de trabajo general que tenemos. Bueno, manejo de agua direccionado a estrategias del sistema. No tenemos que tener una sola estrategia de manejo de agua, de manejo del agua del suelo. Tenemos que tener varias estrategias de manejo de agua. O sea, no es que tenemos que rotar herbicidas, no, tenemos que tener varias estrategias de manejo de agua, que eso nos va a permitir controlar malezas, digamos. Una de las estrategias es rotar herbicidas. Pero digamos, tenemos que tener otras alternativas de manejo de agua. Así como cambiamos los herbicidas todos los años, tenemos que cambiar la estrategia de manejo de agua. Tenemos que decir, bueno, el agua de este mes, un día lo usa tal, a la otra campaña se lo doy a otro cultivo, y tener ese tipo de estrategias. Las elecciones de variedades pensando en un abanico de estrategias. O sea, nosotros, ubíquense dentro de 5 años con 3 o 4 eventos de genes de resistencia. Cuando elijamos una variedad, en realidad vamos a elegir por un montón de cosas. Entonces, por un lado va a estar los altos rendimientos, que como dice la gente de Mario, me parece fantástico, siempre van a estar los altos rendimientos. Pero después vamos a tener que pensar en estabilidad, en control de maleza, en posibilidad de rotación, lo que les decía antes. Entonces, no es solo gana el que tiene alto rendimiento, no, gana el que hace un sistema que tiene todas las posibilidades.
Y bueno, un poco hacia dónde creo que tenemos que ir, hacia una agronomía, hacia una producción de menos insumos y más procesos. O sea, no podemos esperar siempre de la empresa las soluciones. O sea, no podemos, realmente no creo que la solución no creo que la solución de tal o cual maleza haya que escuchar a una empresa que vende herbicidas la solución. La solución la tenemos que dar los productores y decirle a la empresa, yo necesito esa herramienta que tenés vos o que va en mi sistema. Yo otra cosa que creo que tenemos que pensar menos en la máxima productividad de este año, decir, bueno, yo este año quiero sacar la máxima productividad, y sí ser más productivo, sustentable en el sistema a lo largo del ciclo de varios años. Nosotros tenemos que pensar en ciclo de varios años, ser productivo en ciclo de varios años. Esto se lleva puesto el sistema de alquileres, sí, seguro, pero yo creo que lo primero que cae con esto es el paradigma de alquilar campos que teníamos. Digamos, eso ya, creo que ya no hace falta ni que hable, que ya se sabe que eso ya no es más negocio, por lo menos en el norte. Entonces, creo que es algo clave, digamos, no decir, bueno, hacer los análisis de campaña solamente por una campaña, hagamos los análisis de campaña de los últimos 5 años. O sea, cuando decimos, bueno, vamos a juntarnos a hacer análisis de campaña, bueno, mira, soja me dio tanto. No, bueno, hagamos una cosa, juntémonos y analicemos los últimos 5 años y ver las productividades en 5 años. No cerrar el ciclo productivo en un año. Aparte porque en muchas cosas, como es hasta lógico, digamos, si yo cosecho trigo y cosecho soja, sí, la soja me va a dar menos, porque siempre trigo, está claro. Digamos, pero no está mal que la soja me dé menos, no está mal, no, entonces no hagas trigo porque la soja te da menos, no. O sea, yo hago las dos cosas. Sí, no es solamente producir más soja. Otra cosa que creo que vamos a tener que pensar es menos manejo de eficiencia operativa y más manejo agronómico, o sea, ni hablar, o sea, no hace falta que hable demasiado, pero el tema del glifosato daba un manejo operativo fantástico, se manejaban todos los negocios desde un escritorio, a ver comprando el glifosato más barato, y bueno, era aplicar el glifosato, sembrar una soja y listo, ese era todo el manejo que hacíamos, y había que hacer las cosas rápido para poder sembrar muchas hectáreas en muchos lugares del país, y bueno, y ahí estaban las empresas que más crecieron, o las empresas que más avanzaron o más fueron las que ganaron en eficiencia operativa. Ese era el secreto de las empresas, digamos. Manejo agronómico, sí, era relativo, pero manejo agronómico orientado a eficiencia operativa, no, digamos, no orientado al ambiente. Y bueno, otro punto que creo que se viene es menos expansión regional de empresas y más conocimiento local, lo que decía recién, creo que esto es clave, digamos, hoy se le hace muy difícil a una empresa estar repartida en varios lugares del país si no cuenta con un conocimiento local muy fuerte, y por eso, digamos, el hecho de que creo que el conocimiento local es clave, porque las malezas no se comportan igual en todos lados, y por eso creo que es importante esto de que la solución va a venir por el lado de la experiencia local y de lo que puedan aportar los grupos de productores organizados. La solución no va a venir solamente de los malezólogos, porque los malezólogos ven las malezas como su problema, y nosotros tenemos que ver el sistema. Creo que los productores necesitamos a los malezólogos, pero digamos, la solución tiene que venir del esfuerzo y de la construcción colectiva de las nuevas ideas que podemos aportar entre todos. Y bueno, eso, después por supuesto que lo ideal sería que haya un compartir de ese conocimiento local, digamos, que los distintos grupos de trabajo de productores se compartan esa información para generar mayores ideas y más conocimiento. Bueno, un poco era eso. Muchas gracias.